Oramos. Le damos gracias a nuestro Dios por este hermoso momento que podemos juntarnos a través de este medio con el deseo, Señor, de alabarte como hemos leído en tu palabra y como lo hemos expresado también a través de las canciones, porque solamente tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Y también queremos, Señor, volcar nuestros corazones en gratitud por cada una de nuestras vidas, de todas las bendiciones que se han mencionado, Señor, que hemos compartido en este día, en esta semana, de esas bendiciones innumerables que nos permites vivir cada día, pero sobre todo, Señor, hoy queremos disfrutar y gozarnos por esa bendición de la salvación eterna que nos diste en Cristo Jesús. Queremos, Señor, seguir en tu presencia con el deseo de escuchar tu palabra, tu voz. Predispone, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, que tu Espíritu Santo esté trabajando en cada una de nuestras vidas. Y también, Señor, que a través de tu siervo tú puedas utilizarlo y que él pueda ser un instrumento en tus manos para transmitir tus verdades, tus consejos, tus enseñanzas para nuestras vidas, Señor. Sabemos que es tu palabra la que nos habla, es tu palabra la que tiene poder para transformar vidas y por eso confiamos, Señor, de que tú vas a cumplir tus propósitos en cada uno de los oyentes en esta tarde. Bendice a mi hermano Eleazar en esta hora, Señor, y que él con toda autoridad tuya, Señor, y toda libertad de tu espíritu pueda entregar el mensaje tuyo. Te alabamos, Señor, y te agradecemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, buenas tardes, noche. A ver, todavía está de día. Si me permite, me voy a compartir pantalla. Vamos a continuar viendo el tema de los dones espirituales. Yo me ponía a pensar, ¿no?, en la distancia de tiempo que ha transcurrido desde la última vez hasta hoy, y es raro continuar con un tema así, pero lo interesante es que está todo grabado y lo tienen ahí en YouTube, entonces pueden agarrar y tomar la lista de temas y verlos todos seguidos y ya está, se soluciona el problema para seguir. Estabas viendo el tema de los dones y la vez pasada habíamos finalizado con el don de discernimiento de espíritus y ahora nos tocaba ver el don de lenguas. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con esto. Recordemos que los dones son puestos a disposición y servicio en la iglesia. Los dones son para administración, para edificación del cuerpo de Cristo, y tienen que ver con la obra y los repartimientos y la manifestación del Espíritu Santo en la vida de las personas para beneficio y crecimiento de la iglesia. El don de lenguas, me voy a... Esperen que estoy pensando así en voz alta y digo, claro, yo estoy empezando de lleno como si eh, estuviéramos todos allí bien posicionados, pero claro, es como que uno viene embalado, pero estamos finalizando con los de 1 Corintios capítulo 12, allí los dones, justamente que nos tocaba era el versículo 10, habíamos estado viendo, 1 Corintios 12:10, que decía: a otro hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Así que, dicho de esta manera, ya nos hemos metido un poquito al tema de los dones. Y empezamos con este don ahora. Este lleva mucho tiempo, es uno de los que quizás tenga mayor abordaje o estudio que uno le pueda dar en los apuntes. Uno toma un libro que hable sobre dones espirituales y va a encontrar un párrafo del don de servicio, otro párrafo del don de exhortación y va a encontrar 10 páginas del don de lenguas. Quizás justamente porque es un tema que es controversial, es un tema por allí que se cuestiona mucho y que está mucho, y lo que quisiera es que podamos verlos a partir del punto de vista bíblico. Obviamente todos los que lo estudian y tengan una tendencia o la otra siempre van a decir lo mismo, que vamos a ir de un punto de vista bíblico, pero quisiera que empecemos, por ejemplo, considerando los pasajes donde aparece el don
de lenguas o de donde aparecen las lenguas. En primer lugar, vamos a ver que aparece en Pentecostés, allí, el inicio de la iglesia. Si alguien puede leer Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, sería muy bueno, y alguien que lea desde el versículo 7 al 11. Allí es la primera manifestación de lenguas. Hechos 2, 1 al 4 y luego 7 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 7 al 11. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Bien, gracias. Es interesante cuando uno ya empieza a considerar este pasaje, porque uno se empieza a preguntar, bueno, habla de otras lenguas, ¿a qué se refiere con otras lenguas? Y el mismo pasaje va a dar la respuesta en este contexto particular del inicio de la iglesia, del bautismo del Espíritu Santo. Y esas otras lenguas se definen en la oración que dicen allí las personas que están presentes en el versículo 8, y dice: les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Es decir, es idiomas lo que están hablando en este proceso de lengua, más allá que sea manifestación a través de fuego, lenguas de fuego, como fue algo muy evidente. Entonces, sin entrar por allí en el significado de una palabra griega o de algo teológico o de lo que pasaba de aquel momento, ya el mismo pasaje explica justamente de que el alcance de las lenguas aquí tiene que ver con idiomas que ellos conocían en los que habían sido criados. Uno dice, ¿por qué estaban hablando de idiomas diferentes? Bueno, en aquel tiempo, recordemos, estaban bajo el imperio. Se había formado en el tiempo anterior, los 400 años de silencio que se llama, después del exilio del pueblo de Israel que fue llevado por Babilonia, se habían formado las diásporas, que eran justamente personas que habían sido cautivas por el imperio babilónico, que en un momento decidieron quedarse a vivir en otras tierras y no volver a Judá, no volver a Jerusalén, cuando fueron, por ejemplo, con Nehemías, con Esdras o con Zorobabel. Entonces ellos por el comercio decidieron quedarse viviendo en otros lugares. Entonces muchos en ese tiempo aprenden el arameo y además aprenden la lengua de los que comerciaban. Si comerciaban con griegos, aprendían el griego. Si comerciaban con árabes, y aprendían el árabe, como está allí. Entonces todas estas personas que subían a la fiesta de Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, venían de distintas regiones, eran bilingües. Y ellos sabían su propio idioma, el arameo, el que estaba hablado, sabían el griego, que era el general de toda la época, y además sabían el idioma en el que ellos habían sido criados en las regiones con las cuales comerciaban. A su vez también se da el propósito del hablar en lenguas, porque dice acá que cada uno les habló 11 en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El segundo caso donde se mencionan las lenguas en el libro de los Hechos es en la conversión de los gentiles. Por ejemplo, vamos a leer
Hechos 10, 48, 44 y 48. Alguien si lo puede leer, sería buenísimo. Hechos 10, 44 al 48. Antes hablamos del inicio de la iglesia, acá vemos el misterio de la iglesia. Todo acorde al propósito de Dios. Ahí leo. Hechos 10, 44 al 48. 10. Dice, mientras aún Exacto. hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó Bien. bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Perfecto. Acá hablamos del misterio de la iglesia porque empieza a extenderse la iglesia, el misterio que Pablo después va a describir, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, que es el misterio de que Dios iba a formar un cuerpo, un nuevo cuerpo que incluía tanto judíos como gentiles. Entonces, acá se produce, en este avance del misterio de la iglesia, se produce la conversión de los gentiles y a la vez la manifestación del Espíritu Santo a través de las lenguas. Es muy interesante que quizás el énfasis no se encuentra en este pasaje en hablar de lenguas, sino en los fieles de la circuncisión. Es decir, los judíos que ellos que eran defensores de la ley, de las costumbres y que estaban totalmente separados de los gentiles. Recordemos que a Pedro le costó muchísimo ir a la casa. Y ellos estaban atónitos porque dicen, no, no puede ser, Dios se manifiesta también en los gentiles. Entonces el énfasis está puesto en esta cuestión de ver que el Espíritu Santo que había sido derramado en ellos en Pentecostés también es derramado en los gentiles y ellos pueden hablar en lenguas, que sería una manifestación muy evidente de que justamente el Espíritu había estado con ellos, que era la manifestación que ellos habían aprendido justamente en Pentecostés. En Hechos 11, 15 al 17 dice que cuando comencé a hablar, Pedro está contando el testimonio, cayó el Espíritu también sobre ellos como sobre nosotros al principio. Ahí está la comparación bien clara y cerrando el círculo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, dice Pedro en el versículo 16, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, acá está la clave, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Ahí está. El énfasis que describe Pedro justamente es al Espíritu Santo derramado en los gentiles. Entonces allí vemos la razón de por qué se hace esta manifestación de lenguas. ¿Sí? Vamos a leer otro pasaje más. Tiene que ver con la evangelización mundial. Alguien que pueda leer Hechos 19, 1 al 6. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Hasta qué versículo era? Hasta el 6. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Buenísimo. Vemos cómo va avanzando la iglesia los tres hechos claves donde se muestra el don de lenguas, o mejor dicho, la manifestación del don de lenguas, porque en realidad todavía como don no estaba descrito, ¿no? Se describe después. Vemos que en el inicio de la iglesia, el misterio de la iglesia y luego la evangelización mundial, que tiene que ver con la misión de la iglesia. Pablo es ahora el que está predicando el evangelio en las naciones, llega a Éfeso, ¿sí? Y estos discípulos de Juan no habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, en ese contexto, ¿cómo hablar del Espíritu Santo sin evidenciar la manifestación real de que Dios estaba trabajando justamente en sus propósitos? Y allí es donde se produce toda esta escena donde ellos empiezan a hablar en lenguas y empiezan a profetizar, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, un dato muy interesante, que hay dos apóstoles que se destacan en el libro de los Hechos, uno que tiene que ver con Pedro, que es el apóstol a los judíos, y tiene que ver con Pablo, el apóstol a los gentiles. Y son los dos únicos casos donde se muestra este tipo de cosas, ¿sí? Ahora bien, hay muchos pasajes o hay otras conversiones previas, no se manifiesta o no se dice que hayan hablado en lenguas, y por lo cual uno puede ver que esto no es una norma de que la conversión ahí nomás indique hablar en lenguas. Por ejemplo, tenemos la evangelización en Samaria, esto no lo tengo en el PowerPoint, la evangelización en Samaria en Hechos capítulo 8, donde estaba allí, justamente estaba Felipe y envían a Pedro y a Juan a ver, corroborar lo que había pasado. Tenemos también la conversión del etíope, también en Hechos capítulo 8, por medio de Felipe. Tenemos también la conversión de Saulo, ¿sí? Que se convierte en Pablo. Y sin embargo no haya allí una manifestación de hablar en lenguas. Entonces no hay asociación directa a la salvación con el hablar en lenguas, sino más bien el hablar en lenguas tiene que ver con la expansión o con el cumplimiento del propósito de Dios, como vimos, inicio de la iglesia, misterio de la iglesia y luego misión de la iglesia. Ahora, las preguntas que surgen en relación al don de lenguas son las siguientes. ¿Es un idioma conocido o un lenguaje angelical? Esto quizás tiene que ver con los pasajes que en 1 Corintios se menciona que ahí dice una lengua extraña. Uno lee, por ejemplo, en 1 Corintios 14:4, dice, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza, y bueno, edifica la iglesia. Lo interesante de esto es que en el griego, en los originales, la palabra extraña no está. Es decir, se incluye en la traducción para poder entender. ¿A qué se refiere con extraña? Lo que está queriendo decir el intérprete que hizo la traducción, Reina Valera 60, con todos los que estudiaron, quieren decir simplemente está hablando en un idioma que no conocemos, por eso le pone extraña. Pero no es extraña de decir nadie conoce este término, de hecho o esta lengua, de hecho esa palabra no existe. Simplemente el texto diría, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Sí? Además, el término que se usa es glosa, y hay muchas citas en Apocalipsis del término glosa que habla de lengua, y que, no sé si los tengo acá, no los he puesto, pero uno puede leer que en Apocalipsis se está mencionando la adoración final y celestial en muchos casos, y la adoración de todos los santos, y siempre incluye, por ejemplo, en Apocalipsis 5:9, que dice, cantaban un cántico nuevo, diciendo, eres digno de tomar el libro, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Allí se usa el término lengua que estamos considerando. 7:9 lo mismo. El 10:11 dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y así podríamos leer muchos. Hay varias citas, hay 7 citas relacionadas a este mismo término, y todos tienen que ver con naciones, con pueblos, ¿sí? Con tribus. Esto es concepto de etnia, en realidad. Una etnia se identifica por un grupo de costumbres, por un mismo idioma, por una
cultura particular. Lo que está diciendo Apocalipsis es que de toda cultura, de toda lengua, en todo idioma, van a adorar al Señor y se va a escuchar esa adoración, ¿no? Entonces, siempre el término está asociado específicamente con un lenguaje conocido por un pueblo, ¿sí? No se usa como como un lenguaje desconocido. El pasaje que quizás nos cueste más es 1 Corintios 13, 1 al 3. Allí, 1 Corintios 13, 1 al 3, dice lo siguiente. A ver, si alguien que no sea Ramón, ni Andrés, ni Rubén, que pueda leer a 1 Corintios 13, 1 al 3, que ya han leído, vamos a participar todos. Así sé que no se me duermen también. Yo ahí te lo leo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Muchas gracias. Vamos a considerar este pasaje porque uno dice, bueno, acá se nos acabó lo que veníamos hablando. Veníamos hablando de que se trata de una lengua, de un idioma conocido por etnias, por tribus, por naciones, y de pronto menciona lenguas angelicales. Ahora lo vamos a tratar de entender en el contexto, en todo lo que vamos a ver en relación a este pasaje. Primero, en toda la palabra de Dios, a excepción de este pasaje, no hay referencia a una lengua o idioma angelical, ¿sí? Con esto no afirmo ni niego de que existe un idioma angelical, simplemente no hay referencia en toda la Biblia a un idioma angelical, ¿sí? Salvo aquí. Consideremos las apariciones de los ángeles. Siempre que los ángeles aparecieron y hablaron con sus oyentes, siempre hablaron en el idioma que el oyente escuchaba. De hecho, por ejemplo, los judíos dicen que el hebreo es el idioma de Dios o es la lengua de Dios. No lo sabemos, no sabemos en qué habló, pero desde el principio Dios hablaba en un idioma que entendía Adán y entendieron Eva, ¿sí? Cuando el apóstol Juan, en la revelación, es decir, en Apocalipsis, en la visión del trono, identifica a los 4 seres vivientes, dar gloria y dar honra de acción de gracias al que está sentado en el trono y a su vez a los 24 ancianos, escucha decir ellos, mejor dicho, el apóstol Juan escucha decir esto: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Podríamos decir que quizás a Juan le dieron la capacidad de entender una lengua diferente, pero sería esto una suposición. La descripción simplemente nos dice que Juan estaba escuchando y él estaba entendiendo lo que se estaba diciendo. A su vez, el pasaje o el contexto que estamos viendo está focalizado en lo que es el amor y no en las lenguas. Es decir, siempre hay que ver cuál es el tema principal del pasaje para saber a qué punto estamos llegando. En este caso está hablando del amor. 1 Corintios 13 habla acerca del amor, la descripción del amor, y que el amor es sufrido, es benigno, sí, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, lo que va a hacer es citar de una manera exagerada las lenguas, va a decir angelicales, va a hablar de las profecías también en forma exagerada, va a hablar de la fe de una forma exagerada, trasladando los montes, va a hablar de la caridad, es decir, doy todos los bienes, y va a hablar también del sacrificio de una manera exagerada. Quiero ser quemado por todos ustedes, ¿sí? Quizás sin un contexto dado, y entonces en todo ese contexto se habla de exageraciones. Esto en términos bíblicos se conoce como, más que bíblico-lingüísticos, se conoce como una hipérbole, que es como una figura
retórica, dice el diccionario, de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada las características o cualidades de lo que se habla. Entonces, todo lo que se presenta en 1 Corintios 3 está exagerado. Pablo está exagerando. Yo puedo hacer de todo. Puedo ser Superman, ¿sí? Pero no tener amor y de nada me sirve. Puedo inventar un idioma nuevo y de nada me sirve. Entonces, no está tanto, no se puede tocar un tema doctrinal y decir, bueno, yo tengo que morir quemado, como está presentando Pablo aquí, y tener amor al mismo tiempo para ser aprobado. No sería un tema que podría sacar y concluir. La misma razón se toman las lenguas angelicales, entonces no podríamos decir justamente de que se realmente haya o no haya. No es el tema en cuestión, digamos. No podemos negar ni tampoco afirmar por medio de este pasaje eso, porque no es lo que se está tratando. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Ahora, la pregunta que sigue es si es necesario para certificar la salvación. Como hemos visto anteriormente, se asociaron principalmente las lenguas en 3 eventos: el inicio, la consolidación con los gentiles y luego la evangelización mundial, ¿sí? La única vez que se presentan las lenguas de fuego se dio en Pentecostés y nada más. Ahora bien, muchas veces surgieron en movimientos, de hecho, hay libros que tratan de decir, se preguntan si son salvos si no hablaron en lenguas, porque trató de asociarse la salvación con el hablar en lenguas como manifestación, y como hemos visto en todo lo que es pasajes de Hechos 8, con las conversiones a través de Felipe en Samaria, el eunuco, Saulo de Tarso y las otras evangelizaciones, no hay asociación ni tampoco manifestación de lenguas, entonces no podríamos ligarlo. Ahora bien, para certificar la salvación, la palabra de Dios nos da los siguientes elementos. Primero es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos declara el plan de salvación. La palabra de Dios es la que nos muestra cómo se ejecuta el plan de salvación que tiene que ver con Cristo, la fe puesta en Él. Entonces yo sé que soy salvo porque la palabra de Dios lo dice. También la palabra de Dios, también la salvación se da a través del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios allí en Romanos 8, 14, 17, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, en un proceso interno, ¿sí? Y a su vez, también nos damos cuenta o certificamos la salvación a través de la santidad experimental, ¿sí? Porque somos nueva criatura y vamos cambiando en un proceso que cada vez nos vamos asemejando más a Cristo. Por lo tanto, dentro de lo que es la salvación, no hace falta el tener el hablar en lenguas para decir fui salvo, ¿no? No tiene nada que ver con eso, no es una obligación el hacerlo. De hecho, las epístolas pastorales podemos encontrar que el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿sí? Y el don de lenguas es presentado como un don más entre muchos dones. No es ni alabado ni menospreciado. Se presenta como un don más entre otros dones, ¿sí? A su vez, también el don depende por la repartición del Espíritu Santo. Es decir, si Dios quiso, por medio del Espíritu, darle el don a los hermanos de Corintio y no dárselo a los hermanos de Filipo, eso no iba a certificar la salvación o no. Después Pablo va a preguntar, lo va a dejar bien claro, allí en 1 Corintios 12, 29 y 30, iba a decir: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Todos hablan lenguas? ¿Todos interpretan? Y la respuesta es no, no todos, ¿sí? Y claro, esta carta está, y en esta carta se encuentra la última referencia al don de lenguas, y después no hay más referencia al don de lenguas en todo el Nuevo Testamento que no sea en Corintios, solamente en la carta de Corintios. Algunas preguntas más, y quizás la más interesante: ¿es un don vigente? Bueno, allí se me está yendo ahí va. ¿Es un don vigente? Bueno,
como dijimos, no hay mayores referencias a las que están citadas aquí, las que hemos ya citado hasta ahora. En 1 Corintios, en el libro de los Hechos, no se habla más del don de lenguas. Esto nos está marcando algo muy interesante. Ahora, hemos dicho que no es necesario el don de lenguas para certificar, para decir es una señal de salvación. No lo es. Si fuera así, encontraríamos un gran porcentaje de cristianos que dicen ser cristianos y que no son salvos, porque nunca han hablado en lengua. Y recordemos entonces que un don nunca es una asignación universal repartir. Lo siguiente que tenemos que preguntarnos en relación si es un don vigente, preguntarnos para qué fue necesario en hablar en lenguas. Vemos que en el pasaje de Hechos, el hablar en lenguas fue una manifestación de señal para identificar que el Espíritu Santo obraba tanto con poder entre judíos y los gentiles. Hechos relata la dificultad que tenían los judíos para aceptar a los gentiles. En todo momento, lo vimos con Pedro, ¿no? Pedro requiere una visión especial para poder ir a predicarle a Cornelio, en esa insistencia de tercera vez que le dijo: Señor, tú no llames impuro a los que yo llamo puro, ¿sí? Las oraciones de los judíos o de los rabinos eran de decir gracias Dios, algunos decían gracias porque soy hombre y no nací mujer ni nací gentil. Entonces ellos tenían, los rabinos más ortodoxos y demás, una imposibilidad de juntarse con un gentil, ¿sí? Y sabemos que Pedro le dijo, inclusive tú sabes cuán abominable es para mí llegar a la casa de un gentil, ¿no? Pero sin embargo Dios me dijo que venga. Entonces la señal necesaria de las lenguas, que fue la primera manifestación que ellos tuvieron, la que serviría como base de corroboración, fue la señal de que justamente hablaban en lenguas, ¿sí? Y después tenemos que preguntarnos cuál fue el ámbito de la aplicación. ¿Fue las misiones? ¿Fueron la iglesia? ¿Fue una señal? A decir verdad, esto es muy interesante. No hay una referencia bíblica explícita de que se haya empleado el don de lenguas en las misiones, ¿sí? El ámbito donde se resulta ser es el de 1 Corintios y corresponde a una reunión congregacional, pero Pablo va a intentar o buscar cambiar este criterio allí en 1 Corintios 14, 22, porque le va a decir: procuren los dones mejores. En 1 Corintios 13, 8 le va a decir, hablando del amor, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es decir, no estamos diciendo que dejó de funcionar ni que está vigente. Simplemente estamos viendo a nivel bíblico cómo se fue implementando y utilizando el don y cuál fue el impulso o la estimulación que Pablo daba en relación al don. Si tenemos consideraciones generales, a ver si lo tengo acá, en resumen, la profecía es más importante o es considerado como un don más importante que el de lenguas, ¿sí? Y allí, bueno, podríamos hacer una comparación que dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dice: el que habla en lenguas, asimismo se edifica, el que profetiza edifica a la iglesia, eso está en los pasajes que estamos allí. Y dice Pablo también: si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovecha? Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Van a hablar al aire. Así él termina concluyendo: también vosotros que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces el don de lengua no es un don para edificación de la iglesia. En segundo lugar, hemos visto y considerado que se trata de idiomas y el significado de los idiomas, ¿sí? Y luego hemos visto no lo hemos visto, no lo hemos mencionado, pero el hecho de tener el don de lenguas no involucra interpretación de lenguas, es decir, no es una extensión de yo hablo en lenguas, entonces automáticamente tengo el don de interpretación de lengua, y hemos recordado o hemos señalado que
el hecho de extraña, las palabras extraña que aparecen en la redacción Reina Valera 60 o desconocida no existen en el original, ¿sí? No están añadidas por las traducciones, ¿sí? Y finalmente, es que fue para señal para los incrédulos. 1 Corintios 14, 22 y 23 dice allí así que las lenguas son por señal, dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y hablan todos en lenguas y entran indoctos incrédulos. ¿Qué dirán estos? ¿Que están locos? ¿No? Entonces, es interesante todo el ámbito que se le da al concepto de las lenguas, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Se ha entendido lo que hemos presentado? Eleazar, Bueno, dos sí. cositas. Sí. Primero, una pregunta que hace a un mangazo. Preguntan si se puede compartir el PowerPoint para tenerlo, con todas las Ah, citas, sí, sí, se todo. los voy a pasar. Perfecto. La Sí, otra sí. pregunta es, ¿por qué es importante enseñar sobre este tema del don de lenguas? Bueno. Y creo que tiene que ver más que nada con una... A ver cómo utilizo un término. Como una incorrecta percepción que se ha transmitido, ¿no? En el tiempo. Porque una de las primeras preguntas que surgían en tema de las lenguas era que era una manifestación de salvación. Y aquellos que nunca han hablado en lengua, entonces ¿que no son salvos? No, no era así. De hecho, entenderlo en el contexto, uno puede darse cuenta que el don de lenguas no se presentó después en manera posterior en la iglesia, ni tampoco fue mencionado, como dijimos, en las epístolas pastorales, y también se ha malinterpretado el concepto o el significado de lo que eran las lenguas, ¿no? Que era algo totalmente desconocido. Yo no quise entrar en ese término, en esa fase de estudio, porque hay un estudio que tiene que ver con el aspecto psicológico, de la pronunciación de palabras, pero realmente yo quería simplemente basarme en el estudio bíblico, y por medio del estudio bíblico uno se da cuenta que se trata de un idioma. No hay otro tipo de interpretación de sacar que es otra cosa, no es algo desconocido ni extraño, es un idioma real utilizado en un momento dado y particular de la iglesia en ese contexto, ¿sí? Y lo llamativo que, bueno, que yo creo que sinceramente si Dios quiere y tenemos una única oportunidad de predicarle a alguien, ¿sí? Y no conocemos su idioma y no va a existir otra, sí, Dios puede permitirnos hablar, ¿sí? Pero va a ser un hecho muy particular. De hecho, como hemos dicho, no hay evidencia de que se haya sido usado en las misiones. Que Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, estamos todos de acuerdo. Pero de eso, llevarlo todo a una regla general y traerlo al día de hoy para una regla general va a traer confusión y realmente hasta temor, ¿no? Y lo interesante y lo que Pablo mismo plantea, dice, miren, si ustedes quieren, hablen en lenguas, se lo plantea a la iglesia de Corintios, pero ¿saben qué? La gente va a entrar y van a decir, ustedes están todos locos, ¿no? Entonces, busquen las cosas que sean para edificación de la iglesia, ¿sí? Y para la extensión del evangelio. Eleazar, una pregunta. Sí, Cuando tocaste el punto de lenguas angelicales, ¿me podés sí. repetir lo que dijiste en ese momento? Bueno, que el pasaje allí de 1 Corintios 13 está haciendo toda una exageración de todos los temas que presenta. El tema ahí no es las lenguas, ni tampoco la profecía, ni tampoco la bondad. Tocan desde otros puntos de vista los dones ahí, porque está hablando de dar todo y el don de dar, o el don de ayudar. Pero lo está presentando todo de una manera exagerada. Sí, sí, allí
lo buscamos, ese pasaje que recién se leyó, va a decir, supongamos yo doy todos mis bienes, doy absolutamente todo. A su vez también dejo mi cuerpo para ser quemado. A su vez sé todas las profecías, conozco toda la palabra de Dios. A su vez también hablo en una lengua angelical. O sea, ya está hablando Pablo en un sentido muy exagerado de las cosas, como diciendo, no sé, recién les ponía, puedo ser Superman, puedo ser un vengador, puedo ser lo que sea, un altruista perfecto, pero no tengo amor, no me sirve de nada. Es decir, el tema tiene que ver con el amor más que con las otras cosas, y entonces ahí lo que se está usando una figura lingüística que es hipérbole, que es una exageración de las cosas que se están hablando. Eleazar, una pregunta. En una Sí. oportunidad, hablando con un hermano de otra denominación, yo vengo de raíces bautistas, me comentaba y me decía que yo no tenía el Espíritu Santo porque todavía, o los bautistas no tenían el Espíritu Santo porque todavía no habíamos hablado en lenguas. Yo nunca hablé en lenguas. Ahora, ¿en qué se puede basar una persona para hacer esa afirmación? Y se basan en estos pasajes, estos 3 pasajes o eventos particulares del inicio de la iglesia, del Pentecostés, de la familia de Cornelio y después de Pablo evangelizando. Pero sin embargo, digamos, todas las otras conversiones jamás se habla de que hayan hablado en lenguas, como hemos visto, ¿no? El eunuco, lo único que no entendía era lo que estaba leyendo en Isaías, el etíope. Y se lo explicó Felipe, hablando en su propio idioma, todo muy tranquilamente, y el hombre se fue, bautizó y desapareció Felipe y fue salvo. No tenía nada que ver con hablar en lenguas. Saulo, la conversión de Saulo, simplemente le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ni siquiera hizo la oración de fe que estamos acostumbrados, así que, pero él rindió su voluntad y su misión en sumisión al Cristo que había visto resucitado y fue salvo, simplemente de eso. Y no hay ninguna, después no hay otras expresiones donde diga justamente que tenemos que hablar en lengua para ser salvos. No existe ese pasaje, no lo hay. Sin embargo, sí lo hay, como leíamos esas 3 razones, que son la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo que habla en nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios, y la tercera tiene que ver con mi vida propia, que ha cambiado de mente, que es arrepentimiento. Ya no sigo o no creo lo que creía antes, ahora creo en Jesucristo como el Salvador suficiente y único. Esas son las garantías de la salvación, digamos, que uno pudiera tomar, si no existe el tema del hablar en lenguas. Eleazar, ahora charlando sobre este tema, yo pienso en ponerle Abraham, Lot, Jacob, no sé, María, José, María Magdalena, o hablaban lenguas angelicales o los ángeles hablaban las mismas lenguas que ellos, ¿no? Porque los ángeles se Claro, comunicaron con las personas en el idioma de las personas, no hablaban en idiomas claro. raros. Claro, eso fue lo que vimos antes y lo mencioné, que por el tiempo vamos de pasada, pero siempre hablaron en idioma común de ellos. Hasta Dios habló con Adán en, en el idioma que hablaba Adán, no sabemos. Según los judíos es el hebreo, ¿no? Pero no lo sabremos. Dios le Hasta que enseñó, estemos en el cielo. Dios le enseñó a hablar a Adán, ¿no? Si no, ¿de dónde iba a aprender Adán? No, ellos ya, y sí, pero creo que ellos ya decían, esto ya es otro tema de creacionismo. Ellos, imagínate, aparece de pronto un hombre que tiene aproximadamente 6, 17 años, según lo que mayoría crea o piensa, es decir, una edad ya adulta, en etapa de reproducción y en la mejor época de sus vidas, eh, y nunca había nacido de nadie, sabía caminar, sabía correr, sabía hacer todas las cosas, y entonces ya eso se llama dentro del creacionismo apariencia de edad. Es decir, Dios lo crea en un momento dado como si hubiera pasado todo el tiempo antes del proceso de aprendizaje y de conocimiento para llegar a ese momento. Es como los milagros que hace el Señor Jesús, que cura un ciego de nacimiento y de pronto puede ver e identificar, dice, yo veo como árboles a las personas y después ve las zonas, y después aquel que es paralítico, de pronto después de 38 años en Juan 5, se para y camina, y a nosotros nos llevó 2 años, un año aprender a caminar por lo menos, ¿no? Y a los que tienen rehabilitación también tienen que hacer que sus mentes, sus cerebros empiecen a trabajar nuevamente. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? ¿Para cuándo? Sí.
Así que bueno. Y acá llegamos con el tema de las lenguas, si es que no hay algo más, y simplemente citar de que el don de interpretación de lenguas, cabe mencionar que no necesariamente tiene o puede tener el don de lengua, sino que eran dones distintos uno del otro. Y bueno, es un don diferente, es identificable en las escrituras, y claramente es un don que servía para complementar al otro. Como alguien definió, el don de lenguas es la interpretación de lenguas, el poder milagroso de comprender una lengua para que la persona que la persona nunca ha aprendido antes y comunicar su mensaje en la lengua local. ¿Sí? Allí estamos. No sé cómo estamos de tiempo. Yo sabía que esto iba a ser para mucho. Hola Eleazar, ¿cómo te va? Sí. Marcelo. ¿Cómo Muy andás, bien. hermano? ¿Y vos? Muy bien. Quería, en alusión a lo que decía Jorge hace un rato, sobre este tema hay mucha confusión y generalmente hay personas que a veces llegan a nuestras iglesias con una idea, por decirlo así, distorsionada de la escritura, y muchos hacen alusión también a que nosotros no tenemos el Espíritu Santo, pero también yo he comprobado que esto es caldo para Satanás también, porque en ese tipo de congregaciones donde tal vez hay gente que va con una sincera necesidad de encontrarse con, manipulan las escrituras de esta forma, y muchas veces esto hace que la gente esté dando vueltas buscando un lugar donde puedan sentir, entre comillas, la manifestación del Espíritu. ¿Entendés? Y hace un tiempo atrás, hablando de este tema, vino Juan Ratti también, y cuando habló del punto del don de lengua, él contó un testimonio que a mí me llamó la atención de una chica que invitaba a una compañera, no sé si era de la facultad, que era extranjera, y le invitó a una iglesia donde se daban este tipo de manifestaciones, por decirlo así, y atrás de ella había una mujer que estaba hablando en lengua, supuestamente, y la chica, la compañera, se horrorizó porque salió corriendo del lugar porque, bueno, después cuando la encontró le preguntó por qué se había ido y le dijo, mira, la mujer que estaba atrás nuestro estaba insultando a Dios. O sea, estaba hablando en el idioma de la extranjera y ella lo entendía y estaba dándose cuenta que esta mujer estaba insultando a Dios. Entonces, yo creo que este tipo de confusión también el enemigo lo utiliza para confundir, para desviar la verdad de Dios y para que las personas no se centren en la salvación, sino en este tipo de manifestaciones. La pregunta mía es, ¿cómo tratar a las personas, si bien obviamente que hay que enseñarles, o sea, porque también hay que tener esa particularidad de no atacarlas, de personas que vienen a la iglesia supuestamente con este bagaje de una doctrina errada y poder hacerles entender que, porque ya vienen con un preconcepto, eso es lo que te quiero decir. O sea, no sé si se entiende mi pregunta. Sí. Creo que lo que hay que hacer es, bueno, primero enseñar. Y enseñar con amor, ¿no? No hay otra forma más que enseñar con amor y tratar de ser bíblicos, ¿viste? O sea, de tratar de tomar las escrituras con el mayor ejemplo posible, con mayor cantidad de pasajes posibles, y mostrarlo cómo se fue dando el tema, ¿sí? Muchas veces también nosotros sin querer introducimos pensamientos o ideas, ¿sí? Y las damos por certificadas. Por ejemplo, allí del 1 Corintios, que recién hablábamos de lenguas angelicales, yo incluía ahí que esto no certifica ni niega de que hayan o no hayan lenguas angelicales. La verdad, no lo sabemos, pero no es un tema que trata la Biblia y tampoco nos interesa y tampoco le pone interés la Biblia en eso. Entonces,
No voy a decir, no hay lenguas angelicales porque acá es una hipérbole. No sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero no es el tema que le importaba a la iglesia en sí, en aquel momento, saberlo. De hecho, jamás habían hablado en lenguas angelicales, digamos. Pablo, cuando va haciendo el tercer cielo, dice, no sé si era yo en el cuerpo o no en el cuerpo, pero la cuestión es que entendía todo y fue instruido por todo lo que fue dicho, y no habla demostrando o mostrando que había visto alguna cuestión rara o ha escuchado otro idioma, no, jamás, en ningún momento. Así que siempre es necesario enseñar primero con amor y no incluir cosas que son también preconceptos nuestros, ¿no? También. Tampoco es decir, por ejemplo, viene alguien así y decirle, mira, lo peor que podríamos hacer es decir, mira, eso es una herramienta del diablo para confusión. Claro, y viene la persona totalmente creyente en eso, inocentemente, y de pronto le estamos diciendo que ha sido usada por el diablo, digamos. Entonces es bastante chocante para el que escuche. Hay un pasaje allí en Filipenses que justamente habla del mismo sentir, de poder llegar a una misma forma de pensar en cuanto a las cosas. Presenta el ejemplo del Señor Jesucristo en su misión, y en el capítulo 2, ¿no? Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, pero después, a ver si lo encuentro, dice así, dice en el capítulo 3, versículo 15, dice, así que todos los que somos perfectos, ahí el término es maduro, no, o sea, porque uno dice perfecto, ¿quién? Pablo y quién más. Está hablando de madurez, de haber alcanzado madurez. Esto mismo sintamos. ¿Qué es lo que hay que sentir? Bueno, justamente que tenemos que ser como Cristo. Y si otra cosa sienten, esto también los va a revelar Dios. Eso dice Filipenses 3:15. Lo que está diciendo Pablo, aquel que no entiende el concepto de la unidad, de la comunión, yo no puedo ni siquiera él intervenir. Dios tiene que trabajar en la persona. ¿Cómo Dios trabaja? Es a través de la palabra de Dios, a través de las oraciones de los santos por medio de él, y nosotros tenemos que ir guiando a que puedan entenderlo, ¿no? Yo estoy convencido que fieles creyentes, fieles cristianos, en iglesias donde se hablan en lengua, pero ellos están acostumbrados a una forma, a un estilo, y quizás no lo saben distinguir. Y lo mismo pasa en nuestras iglesias. Hay fieles cristianos que quizás también están acostumbrados a ciertas formas que los consideran hasta bíblicos. Miren, había un hermano que evangelizaba a todo el mundo en la iglesia donde nosotros estamos. Y él creía que los himnos prácticamente habían sido inspirados por el Espíritu Santo, eran una porción nueva de la Biblia. Y ¿qué puedo decir? No, este hombre no tiene Cristo. No, sí lo tenía, era un gran evangelista, pero tenía esa convicción él que los himnos habían sido inspirados. Es más, creo que hablaba más desde el himnario que desde la Biblia. Pero era un gran hermano. Bueno, en su confusión tenía eso, ¿no? Y bueno, eso tenemos que entender que también no es solamente pararse, digamos, no es pararse en la vereda del frente, sino al lado. De hecho, uno de los que tenemos que ver de los dones es el de la exhortación, que el término griego significa es parakaleo, que es llamar al lado de uno. Y se traduce principalmente como consolación. Es decir, yo estoy buscando que la persona esté conmigo y allí poder hablarle y explicarle, ¿no? De manera de llegarle al corazón, ¿no? No es una lucha de argumentos ni de reproches. No, te hacía esta pregunta primero porque yo me he encontrado con personas que creen en esta manifestación que es del Espíritu, y indagando un poco sus vidas me di cuenta de que no son salvos, ¿me entendés? Claro. Bien. O sea, a ese es el punto que quería llegar. Genial. Igual la respuesta que yo di, Marcelo, fue general, por las dudas, porque ¿qué es lo que nos pasa? A mí me pasa con los chicos del Instituto Bíblico. Aprenden un tema y lo saben y saben 3 textos de memoria y ya quieren ir a confrontar, ¿no? Entonces, no es así, no funciona así. En todo caso, siempre que haya una cuestión como esta, de que uno se da cuenta que no es salvo, hay que ir a la salvación. No Y hay que discutir sobre. por eso lo planteé a esto como Claro.
como una prioridad en la vida de esa persona, porque Claro, ¿por qué me voy a poner a discutir sobre esto si lo más importante es el alma de él? O sea, claro, claro. Aparte, la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Le quiero exacto. explicar. A un muerto, cuestiones de vida. Es imposible. Entonces, siempre hay que ir primero a la base, no importa. Pase lo que pase, nunca hay que discutir sobre temas, no tiene sentido. Hay que ir a la salvación. Y después, bueno, comenzamos a hablar en el proceso de discipulado, crecimiento y edificación. Pero siempre salvación de la persona. Las bases, sola gracia y solamente el sacrificio de Cristo. A partir de ahí, contamos con un amigo y un elemento todopoderoso que puede trabajar en la vida de esa persona para enseñarle, que es el Espíritu Santo. Mientras tanto, no se puede. Muy bien, esa era mi pregunta nada más. Dale. Genial. ¿Cómo estamos en hora, Andrés? Ya nos fuimos. No, te queda un ratito porque empezamos. Uy, sí, más o No, menos. Sí. no, ya nos fuimos del tema. Ya. Bueno, pero lo que hablan los demás, vos no lo cuentes como horario tuyo. Que cada uno se haga cargo de lo suyo. A mí me parece que el tiempo pasó igual, hable otro o hable yo, no me importa. Sí, como dice Rubén, es muy interesante todo este tema. Y ¿sabes por qué también? Esto que vos pusiste de ejemplo, cómo hacer cuando llega una persona a la iglesia que viene criada de esa forma. Y hoy se está dando mucho eso de cambiar de iglesias, porque los que honestamente conocen al Señor y tienen el Espíritu Santo les hace ver cuando están en el error y buscan algo diferente y llegan a las iglesias. Entonces, por ahí uno intenta cambiar, pero es el mismo Dios quien va haciéndoles ver del error y quien va cambiando los corazones de las personas. Nosotros tenemos que simplemente estar en las manos de Dios para servirle a Él y servir al que está buscando ayuda, ¿no? Y no solamente hablando del don de lenguas, muchas cosas de falsas doctrinas, ¿no? De falsas enseñanzas, que el cristiano verdadero se da cuenta y sale de las iglesias. Y no estamos hablando, porque por ahí siempre machacamos los pentecostales, ¿no? Muchos salen de iglesias con malas doctrinas de cualquier denominación, de cualquier grupo, de cualquier lado, incluyéndonos, ¿no? Muchos de nosotros venimos de iglesias que por ahí no quisiéramos volver y cambiando o no de denominación, ¿no? Entonces, qué importante que es la obra del Espíritu Santo en un corazón humilde y entregado al Señor. Tal cual, tal cual. Bueno, yo ahí saqué la presentación porque ya han pasado desde que empezamos 50 minutos. Y creo que, bueno, lo que quedaban son los dones de Romanos, que son 5, que tienen que ver con el don de servicio, de exhortación, de repartir, el de misericordia y el de presidir. Y bueno, van a tener que ser para la próxima, me parece. Y era el 2022 y seguían con los dones, los muchachos. Así que... ¿Esta qué Ahí dice, entrega? ¿Esta qué reunión es? ¿La cuarta de los dones, no? creo que la quinta. La quinta. Mirá, Creo que Rubén, la quinta. ya te voy a pasar los links de YouTube de las otras 4. Y bueno, y seguiremos acumulando, porque si quedan 5 dones, quedan como 3 días más. Claro, es que Bien, a ahí, eso vamos, yo creo que a eso vamos, Isa, ¿no? Tristemente las personas ponemos requisitos para la salvación, para el servicio, que no son bíblicos, ¿no? Entonces, qué triste cuando queremos ocupar el lugar de Dios. Y no estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de personas con exigencias. Tantas iglesias se cerraron por este tema,
¿Cuántas iglesias quedaron con 3 miembros por este tema de querer exigir lo mismo que hacían los fariseos, los saduceos, ¿no? De cargas impuestas por el hombre y no por Dios, tal cual. Perdón, Eleazar, tenés que concluir. No, está bien, yo ya terminé. Salvo que quieran preguntar algo, ya terminé. Sí, es que está muy interesante la charla y está muy interesante el chat también. Entonces, vamos a quedar todos como los camaleones mirando para lados diferentes. Bueno, aprovechemos que nos quedan unos minutos. Si alguien quiere hacer un aporte o alguna pregunta más sobre esto que vimos hoy o antes, pueden aprovechar ahora. Y si no, ya concluimos la reunión de hoy. Sí, Andrés, que me pasen las otras entregas. Porfa, si las tenés por ahí. Sí, ya después las compartimos y también vamos a compartir, si nos lo manda, el PowerPoint. Sí, lo vamos a compartir. Hasta lo que vimos el día de hoy. Bien, es más Así fácil que que, estar tomando nota. De todas formas, mirá, yo siempre voy, tengo todo anotado, ¿ves? Todo lo que vamos viendo. Porque, mirá, Eleazar, vos dijiste tal cosa, ¿ves? sí. Después, claro, estoy pegado encima de todo subido a YouTube. Acá está Eleazar. Mirá si cuando empieces a recibir las llamadas de allá de Estados Unidos, que te llamen. Hola, te llama John MacArthur. Hola, soy Raquel. ¿Puedo hacer una Sí, preguntita pequeña? Espero que no se haga muy extenso. Ahí dale. en 1 Corintios 14 habla de que cuando uno hablaba en lenguas, el espíritu de la persona era ministrado. Era para provecho personal. ¿Cómo sería eso con respecto a todo lo que vos dijiste? Claro, el contexto era que el espíritu, a ver, si nosotros distinguimos nuestro ser, podríamos decir, como tomando de Tesalonicense que dice cuerpo, alma y espíritu, somos tripartitos, según esa referencia. El espíritu es la parte de comunicación con Dios. Por eso es que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En el don de lenguas, es lo que se mostraba era que aquel que hablaba en lenguas, claro, si él no tenía inclusive en sí mismo el don de interpretación, nadie entendía nada más, sino ni siquiera él mismo. Entonces, lo único que se ministraba era su espíritu interior, es decir, podía sentir una especie de gozo interior, pero no sabía por qué, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. De eso se refiere. Y eso es lo que Pablo va a decir, de qué nos sirve hablar si no hay nadie que lo interprete, porque así mismo se está edificando, hasta se podía tomar desde un punto de vista egoísta, ¿no? En el sentido, el desear ese don para mí mismo, si no era de edificación, y por eso Pablo le dice que procure los dones mejores. Ok, ya está, más o menos quería saber, así como vos dijiste que era como, podía tener como un gozo especial, capaz que sí, eso es como que se responde a lo que yo quería saber, cómo era. Claro. Listo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar, proseguir con la reunión. Después hay que hacer a la gran Berea, ¿no? De volver a las escrituras y seguir repasando y comprobando lo que hoy vimos y lo que vimos antes también. Muy importante tener estas cosas en cuenta y en claro para no ser engañados en este tema y en ningún otro. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una duda? Ir a las escrituras. Cuando alguien dice algo sobre cualquier tema y no sepamos, ir a las escrituras. Las escrituras es la única fuente de verdad, la única fuente de autoridad y la palabra de Dios. Entonces, ante cualquier duda, ir a la Biblia. Así de simple.
Ramón. Te agrego algo, Andrés, ya que Sí. estás. Justamente lo que vos decís, también implica el ir a las escrituras, el tomarse el tiempo de leerlas completas. Porque uno ahí se mete dentro del contexto. Por ejemplo, si nosotros sacáramos solamente ese versículo que dice, si yo hablar en lenguas angelicales y me quedo ahí, entonces yo ya puedo sacar una conclusión porque solamente estoy leyendo eso. Pero cuando empiezo a leer los versículos siguientes, entonces me estoy dando cuenta que no es el tema principal que trata. Y a su vez eso me implica tener los otros capítulos y me implica tener el libro. Y muchas veces yo he visto también, a veces yo tengo todo anotado, todos mis estudios, y hay veces que he repasado cosas que he estudiado o mensajes que he preparado de años anteriores, y me he dado cuenta, digo, yo no puedo haber dicho esto sobre este pasaje. Es que justamente hacíamos, o hacía el hecho de cortar y pegar, ¿no? Uno tenía una idea, cuál es el proceso que normalmente hacemos cuando queremos tratar un tema. Tenemos una idea de lo que queremos decir y buscamos el texto bíblico que lo respalde. Cuando en realidad, ¿sabes? Nosotros tenemos que ir al texto bíblico, estudiar la palabra de Dios y a partir de allí sacar lo que vamos a decir, no al revés, ¿no? Entonces, cuando uno dice ir a la escritura, no es buscar el texto que diga una frase específica, sino, por ejemplo, nos quedamos con Santiago que dice, la fe sin obra está muerta. Entonces es necesaria las obras y chao, destruimos toda la gracia. Pero tampoco eso está hablando Santiago, ¿no? Está hablando de la mentira que tenían, por ejemplo, y que se creían los primeros judíos de la iglesia, que pensaban que por solamente mencionar que tenían fe, ya eso era como la certificación, y él les va a mostrar que no, que en realidad la fe tendría que haber producido un cambio, ¿no? No es solamente el hablarlo. Pero eso es otro tema. Pero que viene al hecho esto de justamente ir a las escrituras y estudiarlas.